Flavio está perdiendo apoyos, ¿verdad? El arresto de un candidato al Senado lleva a Unión Brasil a descartar el apoyo a Flavio Bolsonaro. Hablé sobre esta noticia, creo que ayer o anteayer, cuando arrestaron al exalcalde de Belfort Roxo por estar involucrado con la milicia, ¿verdad? Con gente vinculada a la milicia y con otras sospechas de irregularidades. Entonces hicieron un registro de incautación ¿y qué encontraron? Un fusil en el carro del tipo. El tipo no tiene autorización para tener un fusil. Entonces fue arrestado por portar un arma ilegalmente. Su arresto fue convertido en prisión preventiva, o sea, esa que no tiene fecha para terminar. Él sigue detenido, incluso fue enviado al penal de Bangú. ¿Y entonces qué hizo Flavio? Porque él era el candidato de Flavio, ¿verdad? Al menos el candidato de Flavio al Senado, tanto que la madre de Flavio Bolsonaro es suplente de Márcio Canella, que es ese político exalcalde de Belfort Roxo. Y entonces Unión Brasil, con esta operación policial, ya está viendo que no va a poder ser él el candidato al Senado, solo que Flavio no tuvo ningún gesto de solidaridad, y su mamá es suplente, ¿verdad? Y aún así, él no se manifestó. Entonces Unión Brasil dijo, caray, el tipo no es solidario con nosotros, y nosotros no vamos a ser solidarios con él. Ya había un problema con el PP, porque el PP y Unión Brasil formaron una federación. Los dos partidos se unieron y empiezan a actuar en el Congreso Nacional como si fueran un solo partido. Incluso, sumando a los diputados, se convierten en la bancada más grande del Congreso Nacional. Entonces tienen mucho tiempo de televisión, ¿verdad? Tienen dinero del fondo partidario y Flavio Bolsonaro estaba atento a todo eso. Estaba atento principalmente al tiempo de televisión que tienen Unión Brasil y el PP. Pero cuando Ciro Nogueira fue objetivo, Ciro Nogueira fue objeto de allanamiento e incautación por parte de la Policía Federal por su involucramiento con Daniel Alborcaro, Flavio Bolsonaro también se quedó calladito. Y Ciro Nogueira era ministro de la Casa Civil de Jair Bolsonaro cuando Bolsonaro era presidente. Entonces así se molestaron mucho con la falta de solidaridad de Flavio. Entonces ahí el PP ya quería salirse. Ahora que Flavio dejó a otro aliado en el camino, porque eso es lo que hacen los bolsonaristas, ¿no? Si un soldado está herido, lo dejan en el camino y se van. Entonces Unión Brasil también concluyó que no se puede apoyar a Flavio Bolsonaro. Entonces es un apoyo muy importante que él pierde porque le daría valiosos minutos en el horario electoral de radio y televisión. Y eso no va a suceder. Es posible que Unión Brasil, la federación, sí, la federación tiene nombre, se llama Unión Progresista, porque es la unión de los dos nombres de los dos partidos, ¿verdad? La Federación Unión Progresista debe mantenerse neutral en estas elecciones. No debe apoyar a nadie para poder hacer sus alianzas en los estados, porque hay estados donde la gente de Unión Brasil y del PP quiere aliarse con Lula, principalmente en el nordeste, donde Lula es el rey, ¿verdad? Y en el sur del país quieren aliarse con Flavio y Bolsonaro. Entonces había una dificultad para administrar esa diferencia de un estado a otro. Y entonces la alternativa de ellos es mantenerse neutrales. Así que no vamos a apoyar a nadie, todos pueden aliarse con quien quieran y así la elección va a seguir. Eso debilita mucho la candidatura de Flavio y Bolsonaro. Y mucho, ¿de acuerdo? Hay 7 más, mira. Super chat. Haddad de Lula, vamos a crecer con este trío. Exactamente, Luis Veloso. Hay que crecer. Es fundamental ese crecimiento para que podamos vencer este desafío que es elegir a Haddad como gobernador del estado de São Paulo, porque así es un desperdicio, vamos a ser sinceros, ¿no? Es un desperdicio que un cuadro político como Haddad no esté ejerciendo un cargo ejecutivo. El tipo está muy preparado, ¿verdad? El tipo, lo que hizo en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Ahí están los resultados. Brasil está generando muchos empleos, el consumo está alto, incluso con las tasas de interés altas, tratando de contener el consumo, no lo están logrando porque los brasileños están teniendo más dinero, batiendo récords de empleo formal con contrato firmado, aumentando. Ya somos la octava economía más grande del mundo. Entonces Brasil sigue subiendo en los rankings de desarrollo humano y eso hizo que Brasil saliera del mapa del hambre. Todo eso es parte del trabajo de Fernando Haddad como ministro de Hacienda. Todo eso solo es posible gracias al trabajo que él hizo. Entonces realmente es un desperdicio que este tipo no esté ocupando un cargo en el Ejecutivo. Y entonces vamos a intentar revertir eso en esta elección. Mónica, felicidades por el trabajo, todo mi apoyo. Gracias, Mónica, tu apoyo es fundamental, importantísimo para que sigamos haciendo el trabajo que hacemos aquí, ¿verdad? Y también está Carlos Alberto, creo que esa estrategia es inteligente e interesante.
Me imagino que te refieres a la estrategia de usar a Alckmin como promotor electoral para Haddad en el estado de São Paulo. Yo también creo que es una estrategia muy inteligente porque de hecho no. Alckmin tiene ese perfil, él es conservador, ¿verdad? Pero es una persona de bien, es un conservador decente. Y él, tanto que hoy está vinculado, aliado a Lula, ¿no? Y tratando de atraer a ese electorado moderado para la fórmula, tanto para la fórmula de Lula, pero principalmente para la fórmula de Haddad, que Haddad es una necesidad específica en el estado de São Paulo, donde Alckmin arrasa porque fue elegido 4 veces gobernador del estado. En fin, la justicia bloquea el pago de Romário en Casete B para saldar una deuda millonaria. Romário, que vamos a ser sinceros, anda de vago en la copa, ¿no? Porque abandonó el Senado sin pedir permiso. Se fue al Mundial a vivir como rey, comer en los restaurantes más caros, ir a clubes nocturnos, disfrutar la vida como un bon vivant, ¿no? Como un playboy. Solo que dejó atrás, y él tiene una deuda antigua de años que está relacionada con un bar del que era socio, ¿no? Él quedó debiendo una buena lana y esa deuda hoy está en 32 millones de reales, porque el tipo no paga, la deuda va creciendo, ¿no? Y Romário tiene otras historias de bloqueo de bienes, bloqueo de su dinero, porque parece que no le gusta mucho pagar las deudas que tiene. No es mucho su costumbre, y entonces la gente tiene que recurrir a la justicia. Entonces no es la primera vez que existe bloqueo de dinero, ¿verdad? Secuestro de bienes. Él ya tuvo otras ocasiones en que eso pasó, siempre para pagar deudas que no pagó voluntariamente. Entonces él fue allá, consiguió un empleíto en la Casete B, me imagino que un empleíto muy bien pagado. ¿Por qué? Porque él es exjugador, fue campeón mundial, de la Copa del 94 tiene peso, ¿no? Y él es esa figura excéntrica, esa figura bocona, ¿no? Entonces encaja muy bien con el estilo de la Casete B. Y entonces fue presionado. ¿Por qué? Porque no había renunciado al salario. Estaba ahí recibiendo el salario del Senado, el salario de la Casete B, y no trabajaba nada para el Senado, ignorando los temas que debían votarse en el Senado. Entonces no resistió a la presión, porque la presión se volvió muy grande en las redes sociales, y anunció que iba a devolver el salario, solo después de que fue muy presionado por las redes sociales. Entonces anunció que, está bien, voy a devolver el dinero que recibo del Senado en este periodo que estoy aquí en la Copa del Mundo y todo eso. Solo que él no contaba con que, además de quedarse sin el dinero del Senado, también se va a quedar sin el dinero de la Casete B, porque la justicia, mira, embargó, bloqueó ese dinero para pagar las deudas, por lo menos una parte de las deudas, que todavía falta mucho, ¿verdad? Son 32 millones, claro que no es todo ese dinero el que va a recibir de la Casete B. Entonces va a pagar una pequeña parte de la deuda y ese proceso va a continuar. Y el tipo, ya ves, el tipo es rico, ¿no? Romário es rico, vive muy bien, tiene mucho confort, pero aparentemente la justicia no encuentra dinero en sus cuentas. Aparentemente es una contradicción. El tipo es rico, pero la justicia no logra obligar al tipo a pagar sus deudas. ¿Por qué? Porque no encuentran dinero en su poder. ¿Qué significa eso? Significa una artimaña, ¿no? Una artimaña de repente mantener el patrimonio en manos de otra persona, a nombre de otra persona, justamente para no pagar las deudas. Eso se llama mala fe. Es mala conducta de un senador de la República que la verdad es que es tremendamente arrogante. Un sujeto que es insoportable. Y que se cree mucho, se cree muchísimo. Él piensa que es el tipo, que no le debe explicaciones a nadie. Hasta parece que no es un funcionario público, que no está al servicio del público, y lo es. Pero no se comporta como si lo fuera, y le fue mal. También se va a quedar sin el dinerito de la casa Casete